Ahí fue. Entonces, iniciamos. Muy bien. Bueno, bienvenidos nuevamente, queridos hermanos, arzobispo, obispo, reverendos, para continuar con nuestro estudio. Estamos ahora ya en el capítulo 2 de esta asignatura, ¿no? Que es Historia de la Iglesia de Inglaterra. Hemos visto ya el capítulo 1, se pidió que por favor se lea el contenido para familiarizarnos con las cosas que explicamos, ¿no? La semana anterior. Y quedó también como tarea revisar el contenido del capítulo 2, así que el título es El proceso de unificación de Inglaterra. Es decir, que no es muy extenso, sí, no es muy extenso el material. Yo creo que sí podemos leerlo y familiarizarlo para entrar ya con conocimiento anticipado, no esté tan memorizado lo que está acá, pero sí algunas cosas que son importantes. Bueno, espero que estemos haciendo la lectura, ¿no? Y del material complementario también para poder así reforzar algunos puntos, sí, profundizar en algunas cosas que nos interesa, más también ver el tema, ¿no? Los temas que quisiéramos estudiar para también exponer como parte de los requisitos para aprobar el curso. Entonces, si no tenemos un tema todavía, ¿sí? Ahora podemos ver un tema de este capítulo 2 que es muy importante, ¿no? ¿Sí? Podemos ver ahora un tema que yo tengo una idea de lo que podríamos sugerir para que se estudie. No sé si de la clase anterior del capítulo 1 tal vez tenemos alguna pregunta sobre esto. Si habíamos visto los comienzos, como se tituló el capítulo 1, ¿sí? Los comienzos, es decir, de la llegada del cristianismo, sí, históricamente, como sabemos, en el año 63 con José de Arimatea, y todo ese proceso, ¿no? De los cuatro, había descrito como cuatro etapas, ¿no? Cuatro etapas, ¿sí? De cristianización de Inglaterra, con diferentes tendencias, ¿no? Con diferentes tendencias. Y claro, la última en llegar, como ya lo sabemos, ¿no es cierto? La línea cristiana de Roma, en el año 597, es decir, ya para pasar al siglo VII, y después, pues, ya en la Reforma se establecería como tal en lo que es el anglicanismo, lo que nosotros llamamos el anglicanismo continuante o continuo conservador, ¿no? Y esto se mantendría, ¿no? Esto se mantendría porque ya no habría modificaciones importantes y lo que hasta ese momento se logró, pues eso quedaría establecido, ¿no? Con los cuatro elementos que hemos hecho mención: orden, traducción propia de la Biblia, liturgia, liberación común y la teología con lo que tiene que ver con los artículos de religión. Entonces, ¿quién no maneja esto? Si se dice anglicano, entonces eh, es como que está haciendo otra cosa, pero no está con los fundamentos de lo que es el anglicanismo. Entonces, hay muchas iglesias que han optado inclusive por no acoger los artículos de religión. Entonces, bueno, eso es fundamental para la identidad anglicana. Eso vimos de la semana anterior, ¿no? Siguiendo la misma línea, un poco de las etapas, en este caso, ¿no? En cuanto a la génesis o comienzos y desarrollo del cristianismo en Inglaterra, las cuatro etapas que hemos visto, y vamos a ver, mejor dicho, porque nos falta todavía hasta el siglo XVI, XVII, que será la última etapa. También en lo concerniente al tema, ¿sí? Social, político, nos movemos dentro de una esfera de la materia, no de una realidad. Entonces, esto va a tener una afectación también en el orden eclesiástico, ¿no? No puede dejar de haber una afectación en el orden eclesiástico. Recordemos que para cuando veamos la reforma del siglo XVI, que se le dice protestante en un sentido, pero nosotros no estamos dentro de la línea protestante como evangélicos de manera respetable, sino nuestra entidad es reformada, es decir, volvernos, ¿no? A la catolicidad inicial.
¿no? De la iglesia, que tampoco es la totalidad realmente de un regreso, ¿no? A las enseñanzas originales de Jesús, que había un espacio de 3 siglos, y tratar de recabar realmente cuál fue la enseñanza de Jesús. Entonces, así como hemos visto, ¿no? Las etapas de la formación, los comienzos, el desarrollo del cristianismo, como lo llamamos nosotros en Inglaterra, ¿no? También la parte, como acabo de decir, política civil, ¿no? De estos pueblos británicos. Por eso hablamos aquí en este capítulo del proceso de unificación de Inglaterra, ¿no? ¿Qué se quería unificar? ¿En qué nomás, no? ¿En qué nomás? Entonces, claro, es una historia milenaria que tenemos diferente a las nuestras de acá de Latinoamérica, ¿no es cierto? Y necesitamos profundizar en esta información, ¿no? El proceso de unificación de Inglaterra. ¿En qué sentido quería realmente tener una unificación? Entonces también yo distingo aquí, mis queridos hermanos, ¿no? Distingo acá asimismo algunas etapas en el campo social y político. Recordemos que previo a la conquista, ¿no? Del Imperio Romano, que esto se empezó a dar antes de Cristo y después se consolidó, ¿no? En el primer siglo, habitaban ahí, ¿sí? Las poblaciones bretonas, como se conoce, ¿no? Habitaban ahí diferentes poblaciones que ya hemos visto la clase también anterior, ¿verdad? Y eso sería lo inicial, ¿no? En este sentido del estudio, el comienzo, ¿no? También en la parte social política, y después entonces vendría la conquista del Imperio Romano para formar la provincia, como nosotros ya sabemos, ¿no es cierto? La provincia británica, romana, con las 5 localidades que hice yo en capítulo al final, le pusimos, sí, los nombres de esas localidades que se establecieron sobre los pueblos bretones que ya habían estado acá, ¿no? Entonces, esa sería la segunda etapa, eh, político-civil de organización, por eso dice el proceso de unificación de Inglaterra. Y por supuesto, también habría ahí una injerencia, ¿no? En algunas cuestiones relacionadas con el tema también eclesiástico. Eh, no como digo, no es separado, ¿no? No está separado como sociedad. Y me perdí un poquito en el punto que les dije anterior, recordemos en el tema de la reforma. Tenemos el Renacimiento, tenemos la Ilustración, ¿cierto? Estas cuestiones de carácter social que también ingerieron, por supuesto, para que se pueda dar nuevamente la reforma en el siglo XVI, ¿sí? Entonces, si vemos nosotros el Renacimiento, la Ilustración, vamos a darnos cuenta que estos elementos fueron los que entonces condujeron, ¿sí? También a la Iglesia a pensar de otra manera. Y por esa razón, entonces, es una de las razones que también se dio la reforma en la Iglesia en general. Entonces, la segunda etapa sería, ¿no es cierto?, la conquista romana de Britania, que recordemos más o menos está entre los años 40-45 al 410, cuando empieza el proceso de caída, ¿no es cierto?, de derrumbamiento ya del imperio romano, ¿sí? Y por supuesto que hubo también injerencia en muchas cosas ahí eh, durante ese tiempo, ¿sí? Una vez que pasó esto, ¿sí? Una vez que pasó esta segunda etapa, tendríamos una tercera etapa. La tercera etapa, la que trajeron, entonces ahora sí, ¿quiénes? Los anglos, los hutos y los sajones, ¿no? Trajeron una tercera etapa de formación social política que ahí es importante recabar, y yo quisiera que tal vez aquí alguien se interese en hacer un estudio acerca del tema del derecho común, del common law inglés, ¿no? Aquí hay alguna información importante. Creo que alguno de los reverendos padres estaba estudiando, o ya terminó los estudios de derecho, si mal no me acuerdo, su arzobispo César. Podría ser, ¿no? Para que esta persona, este hermano, Pero él hoy no se conectó. él no se conectó, él es el que tiene José, estudios, ¿no? Bueno, va a recibir la grabación y se le podría sugerir para que
Hoy se pudiera él conectó, hacer una investigación sobre este tema, ¿no? hoy se conectó el reverendo Juan Carlos Pimienta, que es un vocacionado que, reverendo no, todavía no, tiene estudios teológicos y todo, pero Ya. apenas es Bueno, vocacionado. bueno, pero si Él va a está, pagar a final de mes, ¿ok? ok, si está la información y alguien quiere tomar, se puede tomar el tema y empezar a hacer el estudio, ¿no? Yo decía un poco por el conocimiento, el tema de derecho, que se va a hablar ahora aquí, y así, y será el aporte más importante que tendremos dentro de este campo, que recuerde arzobispo y padres, ¿no? Obispo hermano. Es otro de los asignaturas que es importante que estudiemos desde la perspectiva del anglicanismo, ¿no? No desde otra perspectiva, porque claro, nos pueden dar la información, pero no como nosotros lo entendemos, ¿sí? Y defendemos estos elementos que son propios nuestros, ¿no? Entonces tendríamos el aporte de los anglosajones, ¿no? De estas poblaciones que estaban establecidas, ¿no? En Europa septentrional, y entonces viene el proceso de decaída del Imperio Romano y conquistaron, ¿no? Progresivamente desde el año 410 hasta el 450, fue todo ese proceso para establecerse, ahora sí, en las localidades que habían sido antes dominadas por el Imperio Romano, con la provincia de Britania. Entonces tenemos ahí una tercera etapa, ¿no es cierto? ¿Qué iría esta etapa con también un poco con la injerencia de los daneses y de los vikingos que hacía referencia en una de las clases, obispo César, ¿no? Eh, los daneses y los noruegos. Los daneses estarían establecidos en una parte de las poblaciones británicas por 50 años, ¿no? Entonces, tenemos una tercera etapa, una cuarta etapa sería entonces ahora, eh, una vez que pasamos de la conquista, ¿no? De los pueblos anglosajones y jutes, que llegaría hasta el 1066. No hay que olvidarse esa fecha, 1066. En el 1066, ¿qué pasó? Estamos hablando ya del siglo XI, ¿cierto? Mitad del siglo XI. ¿Qué pasó en el 1066? Britania fue conquistada por los normandos, ¿no? Recordemos de Guillermo el Conquistador, ¿sí? Principalmente. Y entonces habría también allí una intromisión de elementos así mismo de carácter legal, ¿sí? Que darían más fuerza, mejor dicho, ¿sí? A la corona en el tema de los tribunales de manera general, ¿sí? Entonces tendríamos esta etapa y la última etapa, ¿sí? Que podríamos pensar en cuanto al tema de organización, de unificación de Inglaterra, hablando de manera política y social, sería en el 1458 con el establecimiento de qué dinastía, de qué dinastía, de la dinastía de los Tudores, de la dinastía de los Tudores. Entonces aquí tenemos algunas etapas, como pueden ver, hasta el siglo XVI-XVII, principio del XVII, de organización, ¿no? Social, política, y claro que también tendría su afectación en la parte religiosa. Entonces, no sé si esto está un poco entendido o me expliqué bien, ¿no? Eh, hablando del proceso de unificación de Inglaterra. Entonces, la primera etapa, como hemos visto, sería los pueblos que estaban ya de antemano antes de la conquista romana, una. Dos sería entonces, sí, la conquista del Imperio Romano para establecer la provincia de Britania hasta más o menos el 410, que empezaría el proceso ya de caída del Imperio Romano. La invasión de los anglos sajones, donde el aporte más importante sería el tema, sí, del derecho común, que ya vamos a ver, ¿sí? Después sería la conquista de los normandos, principalmente con Guillermo el Conquistador, cuarta etapa, y hasta el 1066, y de ahí el ingreso de los reyes Tudores. Ya, eso sería, sí, un poco el resumen el tema de organización social y política. No sé si hay alguna pregunta ahí, ¿sí? En estos procesos, en estas etapas a las que me referí. No sé si hay alguna pregunta.
No, está bien. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Alguna aporte? No sé. Bien, entonces eso sería fundamental, ¿no? Eso sería fundamental, porque recuerden que ninguna sociedad es estática, ¿no? Hay un proceso de evolución, de desarrollo, de mejoramiento. Inglaterra, sí, las Islas Británicas con sus poblaciones realmente se habían desarrollado mucho más rápido, inclusive que el continente, ¿no? Y que las demás poblaciones germanas del norte del continente europeo. Ya voy a explicar en qué sentido. Y esto le permitiría entonces, con el conocimiento de la parte legal, jurídica que manejaban los germanos en general, ¿no? También darle un crecimiento y la formación del Estado inglés. Superior inclusive que lo que tenía este, el mundo occidental de la parte del continente con la injerencia de Roma, ¿no? Mucho mejor. Claro, cuando hablamos del derecho eclesiástico, el derecho canónico, recordemos, ¿no? Que la Iglesia de Roma configuró, ¿no es cierto?, el derecho canónico, que son ahora casi como 1800, ¿no? Cánones, como ellos tienen ahora, así con el Juris Codice Canonici, que se dice, ¿no? O el Codex Juris Canonici. El, el derecho eclesiástico de ellos se configuró dentro del derecho romano, dentro del derecho continental. Esto es muy importante saber y claro, cuando uno piensa en esto, puede pensar que es lo mejor, ¿no? Sí, bueno, dentro del derecho romano. Pero nosotros, la Iglesia de Inglaterra, ¿dentro de qué derecho se configuró también el orden de la Iglesia? El orden de la Iglesia se configura dentro del common law, que sería sobre la base de la experiencia, ¿no? De la costumbre, mejor dicho, de los pueblos germanos que estaban establecidos y después entonces viendo la invasión de los anglos, los jutes y de los sajones, ¿sí? Entonces, eso es muy importante dentro de este capítulo. Ahora, recordemos que con la invasión de los anglos, los jutos y sajones, se formó, sí, esto va a estar en el material que ustedes tienen, ya para entrar en los puntos que tenemos aquí descritos, ¿no? En la parte inicial de nuestro sílabus, de nuestro módulo, capítulo 2, después vamos a desarrollar cada punto más adelante. Tendríamos nosotros entonces que se forma una heptarquía. Esto es del griego hepta, que quiere decir 7, con 7 poblaciones principales, ¿no? 7 poblaciones principales, que se van a repartir 3 entre los sajones, 3 entre los anglos y una sola población que formaría los jutos, que sería justamente la población del rey Etelberto, obispo, arzobispo César, ¿no? Porque ustedes tienen un seminario, un centro de estudios puesto con el nombre de Etelberto. ¿De dónde? Etelberto ¿de qué ¿De quién? localidad? ¿De Etelberto quién? de qué. Entonces, estas 7 heptarquías y estas 7 pequeños reinados, que claro, tendrían conflictos por tratar de tener supremacía de uno sobre otro, como siempre ha sucedido y sigue pasando, ¿no? Todavía, ¿sí? Entonces, formarían estas poblaciones ahora un poco diferentes a las que dejó el Imperio Romano. Recordemos que las poblaciones con el Imperio Romano fueron 5, ¿no? Ahora son 7, con la Siete invasión de los reinos. anglos, tres reinos, perdón, que traerían los anglos, jutos y sajones. Claro, tendremos que hacer referencia entonces a las poblaciones que tenían los anglos, que sería Anglia Oriental, sería Northumberland y también Mercia, que estamos justamente Mercia. tocando esta localidad, ¿no? Esto sería de los anglos, de los sajones, tendríamos Sussex, Essex y Mesa, que vamos a ver ahora justamente esta parte, ¿no? Sussex, Mesa y Wessex, lo que vamos a ver ahora con Alejandro el Grande. Sí. Y la única población de los jutes que sería entonces la de Ethelberto. Sí que es importante porque allá llegó, recordemos, la comitiva de, este, eh, de Gregorio Magno, ¿no es cierto?, que envió a Agustín para que entonces evangelice, supuestamente porque no había ahí poblaciones cristianas, ¿no? En el año 597, y pues se dio ahí ahora la injerencia de la parte de la iglesia, del romanismo como tal, ¿no? Entonces, es importante que veamos esto porque entonces hubo una supremacía, ¿no? Del reino de Mercia. Ahora, ¿todo esto en qué tiempo se dio? Siglo V, siglo VI,
¿sí? Y después hasta el siglo XI, recordemos ahora lo que dije, la fecha que no hay que olvidar, el 1066, cuando las Islas Británicas va a ser conquistada por Guillermo el Conquistador y por los normandos, ¿sí? Y habría un cambio también ahí, entonces, de muchas cosas, ¿no? Y claro, durante este tiempo, de estas localidades ahora formadas, estos pequeños reinos, ¿no? Por la invasión de los anglo-sajones, como digo, habían disputas por tratar de tener supremacía unas sobre otras. Y claro, en determinado momento, el siglo VIII, fue Mercia quien tuvo, ¿no? Un dominio sobre las poblaciones que hemos hecho mención. No en todas, pero casi en la mayoría. ¿Y qué podemos nosotros decir del reinado de Mercia? ¿No? ¿Qué podemos decir del reinado de Weser? Los reyes de Weser, la estructura administrativa, y como estamos viendo aquí en la presentación, en el capítulo 2, vamos a hablar más de Weser. ¿Sí? Los reyes de Wessex y la estructura administrativa. Los reyes de Wessex y sus esfuerzos por diferenciarse del mundo romano y carolingio. Lo que pasa es Así, que hay que hacer un paréntesis ahí porque el sí. rey Alfredo el Grande Ujú, fue en mi concepto, fue un tremendo hombre de Dios, ujú, un hombre que tenía temor de Dios y él quiso hacerlo mejor, ¿no? De pronto no le salió tan bien porque tuvo que enfrentar muchas guerras y muchas cosas, pero fue un tremendo hombre de Dios. Él fue el que el código de leyes lo compiló él. eso Bueno, vamos a ver, claro. sí. Eso vamos a ver justamente porque en eso está fundamentado el common law, ¿no? El derecho común de los ingleses, y que, como ustedes saben, esto ha tenido todavía hasta nuestro tiempo, sí, injerencia en las naciones que han sido eh, relacionadas con los ingleses, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos Commonwealth, tiene sí. este sistema de jurisprudencia, ¿no? El tema de los tribunales. Es diferente al derecho del continente, es diferente. Y claro, en el orden que nosotros deberíamos tener como parte del derecho eclesiástico de la iglesia, ¿sí? Debemos entender esta parte, ¿no? Es decir, cómo se llegó al tema del derecho común y el derecho canónico. Porque recordemos que este fue similar, ¿no? El proceso de surgimiento del derecho canónico hasta el siglo XI con, este, con el monje Graciano, ¿no? Con el monje Graciano, que hizo una compilación de todo lo que hasta el siglo XI se tenía en cuanto a resoluciones sinodales, resoluciones de diferentes momentos que la iglesia había tenido, y entonces él regularizó este tema de todas estas estos aportes que se habían hecho, sí, con carácter de legislación para la iglesia, ¿no? Estamos hablando del siglo XI, pero nosotros acá tenemos menos tiempo, estamos en tiempo más atrás, digamos, del siglo XI, ¿sí? Les dije más o menos los siglos, ¿no es cierto? Que sería el siglo VIII, el siglo IX, ya para el siglo X con el establecimiento de las formas de los tribunales, ¿no? De los modelos germanos, ya había un adelanto tremendo. Por lo tanto, entonces, con la llegada de los romanos, más bien lo que pasó desde la línea romana como iglesia, como cristianismo romano, más bien esto trajo como una paralización o un retroceso al desarrollo que ya habían tenido ellos. Es decir, había un adelanto en la formación político-social, ¿sí? Pero todavía se mantenía las estructuras eclesiásticas un poco del modelo romano, que había que cambiar. Por eso es que la reforma, ¿sí? Y la separación con Roma era más que necesaria en el siglo XVI, sino antes, ¿no? Sino antes, porque recordemos que era que tenían que apelar, ¿no? A la rota romana, este, a Roma como tal, para que se resuelvan diferentes querellas, no solamente de carácter civil, de carácter religioso, sino también civil, porque el derecho canónico era el que regularizaba todas las cosas en el mundo occidental, ¿sí? Así que para los ingleses más bien esto fue un problema, porque ellos habían tenido otra experiencia, ¿no? Otra experiencia con antelación. Estamos hablando de los siglos, como dije, 5, 6, la invasión de los jutos sajones, ¿sí? El siglo siguiente sería 7 y 8, ¿sí? La supremacía que van a tener estos reinos Mercia. sobre los demás, ¿sí? Mercia en este caso y después finalmente Wessex,
Pues, Y el aporte entonces que ellos harían en el campo que acaba de describir el arzobispo César, ¿no? Sobre el derecho común, que es lo que veremos más adelante. Y claro, pensando en la supremacía del reinado de Mercia, hay que ver ahí la información porque aparece el rey Etebaldo, unos nombres medios especiales, ¿no? Etebaldo y Ofa. Entonces, ellos crecieron mucho en el tema económico, administrativo, tuvieron un dominio temporal, ¿no? Sobre las demás poblaciones de estos reinos anglosajones, y crecieron tanto, sí, en poderío que inclusive llegaron a ser una especie de concordato con Carlomagno, ¿no? En su momento, que recuerden, era emperador del Sacro Imperio Romano, en cuanto a que tenían este poderío casi similar, ¿no? Y también para la creación de un obispado diferente del de Canterbury, ¿no? Por la relación que tenían con Adriano I, que era el Papa en ese entonces. Así que fue importante, sí, el desarrollo que alcanzó Mercia, ¿no? Y esa supremacía que obtuvo. Pero claro, después vino Owen, que era otro descendiente de estos reyes, y con él empezó a tener otra realidad ya de decaimiento Mercia. Y entonces le sucede en ese proceso de decaimiento, ¿sí? Y también con las invasiones que voy a decir, de los daneses y de los noruegos, va a tener ahora un poco de supremacía el reino de Wessex, que vamos a hablar, sí, más de este reinado, como ustedes pueden ver en algunos puntos, ¿no? Los reyes de Wessex, en la estructura administrativa, los reyes de Wessex y su esfuerzo por diferenciarse del mundo romano carolingio, medio siglo de conquista danesa en el reinado de Wessex mismo, y Alfredo el Grande, rey de Wessex, y la derrota danesa, ¿no? Entonces aquí veremos el aporte de Alfredo el Grande en otorgarle, ¿no? La base para la creación del derecho inglés. Entonces, ¿qué pasa ahora con Wessex, ¿no? Eh, Recordemos el reinado de Wessex, recordemos, mis queridos hermanos, que los anglos sajones también habían tenido una injerencia doctrinal de los arianos. Por eso también se le conoce como los germanos, ¿no? Estas tribus, ¿no? Poblaciones que estaban al norte del continente eh, europeo, ¿sí? No eran del todo paganos, como a veces se los describe. Paganos desde el punto de vista de las doctrinas, de las creencias de Roma, ¿no? Es decir, paganos desde el punto de vista que quien domina, ¿no? Quien domina el imperio. Pero hasta qué punto realmente eran paganos o no, ¿no? Entonces había una población que tenía un cristianismo arriano. Al igual que vamos a ver más adelante en el capítulo 3, ¿no? Este, los irlandeses, que hablaremos bastante de la injerencia de los irlandeses porque se produciría la recristianización, ¿no? Patricio fíjate, mismo, Niniano, ellos eran arrianos, sí, obispo. hablando del arrianismo, hoy estamos celebrando el Día de San Alejandro, ¿Sí? que fue ese gran obispo que se enfrentó tanto a Arrio, ¿no? Ujú, Y pues prácticamente él fue el que trajo la claridad que hoy tenemos respecto de la naturaleza divina de Jesús, San ujú, Alejandro. He sido muy ujú, devoto de él. ujú. Bueno, Claro, qué en su pena. momento, claro, se fue estableciendo ya una doctrina, ¿no? Digamos, como la institución quería que se crea y lo demás, pues, pasó a ser condenado, ¿no? ¿Sí? Porque no se ajustaba a lo que se creía. Pero en Irlanda se tenía una amplitud de pensamiento, ¿no? Una amplitud de pensamiento. Recordemos que Irlanda fue un bastión tanto para los ingleses como también para el continente, porque fue inexpugnable la conquista de estos imperios. Entonces allá fue a parar todo tipo de manuscritos, ¿sí? Y no solamente para los religiosos, sino también para los reyes. Muchos se fueron a estudiar allá, ¿sí? A capacitarse, ¿no? Y aprender muchas cosas. Entonces había una mentalidad abierta en el sentido de estudiar, ¿no? Todos los escritos. Entonces no era tan dogmático, ¿sí? No había tanto dogmatismo acá. Pero entonces lo que sí tenemos que ver es que había un cristianismo arriano en estas poblaciones germanas.
¿no? Y por tanto también los anglos, jutos y sajones igualmente tenían cierto conocimiento de la línea cristiana del arrianismo, así como también los irlandeses, ¿no? Por otro lado, en el continente, no, porque entonces ya estaba más formado, sí, digamos así, el tema doctrinal desde la perspectiva romana, ¿no? Entonces, vamos a ver este proceso, ¿no? De los establecimientos de los reinos. Y claro, cuando vienen los anglos, jutos y sajones, se mantienen las estructuras que ellos habían formado, ¿sí? Se dice que no solamente pasaron los guerreros, conquistadores, sino también sus familias y también eh, la clase social donde ellos se movían. Es decir, vinieron también con sus siervos, con sus esclavos. Y claro, por el tema de pensar que era una raza no especial y todo esto, entonces no les permitía mezclarse con las localidades que habían sido conquistadas por ellos. Entonces el tema de la parte legal les permitió a ellos mantenerse, ¿no? En esa misma estructura que habían formado anteriormente en sus propias poblaciones, ¿sí? Entonces eso fue un factor muy, muy importante. Nos trajeron toda esta estructura y se mantuvo y claro, los códigos de ley que establecieron, pues les ayudó a mantenerse de esta forma, de esta manera, ¿no? Entonces, tenemos el aporte de los reyes de Wessex para la estructura administrativa, ¿no? Como tal, y que entonces el aporte principal de Alfredo el Grande sería la formación, ¿sí? De la parte de lo que tiene que ver con el derecho común. ¿Sí? Entonces, por eso les decía que va a ser muy importante este punto porque desde antes, ¿no? Desde antes mismo, entonces, vemos nosotros que ya no había necesidad de qué cosa, de una conexión con Roma. Cuando se dio el proceso de un poco de unificación con Roma, después del 597 que llegó Agustín con su comitiva enviado por Alejandro Magno. ¿Mm? Llegó el 597. Tenemos después del sínodo de Whitby en el 664, ¿no? Y ahí, claro, como se cuenta del lado romano, se dice que no eran muchas las diferencias con la iglesia británica, pero realmente las diferencias son muy amplias. No, no sé si alguien tomó este tema del sínodo de Whitby. Me parece que alguien sí tomó, ¿no? Sí, Sí, sí me sí. recuerdo. Sí, porque Creo quisiéramos que que, nos, perdón, creo que el presbítero Alexander Thor tomó lo del sínodo, si no me estoy mal. parece que alguien tomó lo del sínodo de Whitby. No, porque entonces veremos ahí que, claro, el problema principal fue la controversia acerca del tema de la celebración de la Pascua, ¿no? Y otras cosas más que querían que pues se haga ahora al modelo de lo que decía Roma y no lo que se venía practicando. ¿No? Cuando se celebraba la Pascua, por otro lado, en las poblaciones británicas, en Irlanda. Entonces, en el Sínodo de Whitby, en el 664, se acogen ahora sí para poder celebrar sí la Pascua conforme lo venía haciendo Roma. Entonces, esto fue una cuestión que sí deberíamos saber cuáles eran realmente las diferencias, ¿no? Y las diferencias son muy grandes. Vamos a darnos cuenta nosotros ahí en el siguiente capítulo, en el capítulo 3, la conexión que ellos tenían más bien con el mundo mediterráneo, con las iglesias siria, con la iglesia copta, con las iglesias del Mediterráneo, la liturgia que ellos manejaban, no era la misma que tenía del lado de Roma. ¿No? Ahí veremos estas diferencias que son bastante, bastante grandes. Entonces, por lo tanto, en el tema sí mismo de apelar, ¿no es cierto?, a Roma para que resuelva diferentes conflictos, más bien esto les trajo un retraso porque se demoraba todo esto, ¿sí? Y claro, pensando nosotros en el fortalecimiento de los tribunales de los reyes, no era casual que entonces el rey Enrique VIII, ¿sí?, haya tomado la decisión de fortalecer más el control, ¿no es cierto?, de todos los manejos políticos y eclesiásticos porque esto se había venido haciendo en muchos siglos atrás. No sé si me explico. Entonces no era nada nuevo. Nosotros que solamente, o la gente que solamente veo, los historiadores que solamente quieren defender y decir que Enrique VIII formó la iglesia anglicana o es el fundador, lo van a poner de ese modo. Pero si nosotros hacemos un estudio de todo este proceso, ¿no? De la conquista, sobre todo de los anglosajones,
a las localidades que ya existían ahí en las Islas Británicas, nos vamos a dar cuenta entonces que ya había un principio de independencia con el derecho común, el derecho sobre la base de la costumbre, ¿no? Que era lo que se manejaba. Entonces, por lo tanto, no era una cosa nueva lo que decidió, ¿no? Enrique VIII en este caso para tomar la decisión y a través de las diferentes leyes que fue promulgando, de modo que ya no se apele a Roma, ¿no? Y más por otros factores también que Hay, veremos hay en el siglo una, XVI. hay un asunto histórico que la gente pasa desapercibido, y es Ujú, que Ethelberto de Kent prácticamente entregó a Roma el cristianismo inglés, que venía existiendo desde, como lo vimos en el capítulo 1, ujú, desde hace mucho tiempo. Él lo entregó y cuando recibe allí sí, en su palacio al enviado del Papa, a Agustín, eh, ¿sabe por qué lo entregó? Creo yo, ¿no? Buscando ya. el título de santo y por eso lo canonizaron como San Etelberto de Kent, que no era muy santo en la vida real. Ujú. Y que solamente tenía del lado de los jutes, como hemos visto, ¿no? Solamente este reinado, ¿no? Esta localidad, no había más. Los anglos tenían 6 y los sajones tenían, perdón, tenían 3 y los sajones tenían 3. Sí tenían más poblaciones, ¿no? Entonces solamente tenía Etelberto la localidad o reinado de Kenia, ¿sí? Pero la reina, la esposa de él, la reina Berta, ya había también sido relacionada con el cristianismo anterior que había ahí, ¿no? Y pues infirió en las decisiones de su esposo, el rey Etelberto, para que entonces acogiera, ¿no? Ahora a que tenga un control, ¿no? Eclesiástico, Agustín, ¿no? Entonces empezó a bautizar, a crear parroquias, monasterios, y no solamente ahí, en un siglo, ¿no? En toda Europa, se puso todo este tipo de identidades, digamos así, desde el lado romano. ¿Sí? Sí, entonces entregó lo que había ahí. Por eso en el sínodo de Whitby, que veremos que está más acá abajo en este mismo capítulo, que es eh, un concilio, llamémoslo así, ¿no? De obispos tanto británicos como de obispos romanos, ¿no? Y que se resistieron entonces, ¿no? A que se imponga esto, pero se dio el proceso, ¿no? Y entonces se impuso. Y claro, esto iba en contra de los principios y las creencias que se habían desarrollado hasta ese tiempo. Costó, son 6 siglos que habían pasado, ¿no? Estamos pasando ya al siglo VII. Y no es que no había nada ahí. Ya hemos visto lo del concilio de Arles en el 314. También tenemos la información en el capítulo 1, inclusive de las razones por las cuales se pidió el concilio que se haga en Francia, en Arles, en el 314, pedido por Constantino. No sé si leyeron el documento oficial del emperador que está en el capítulo 1, ¿no? Para tratar de tener unidad en la religión, porque la unidad en la religión también le daba unidad en el imperio, y tenían que creerse las cosas como Constantino quería que se crean, ¿no? Entonces, toda supresión, toda diferencia doctrinal tenía que ser superada para que entonces haya una sola religión. Por lo tanto, entonces nuestro cristianismo podía ser conjeturado que no es tan puro, ¿sí? En cuanto a los principios y las enseñanzas de la palabra de Dios, tendríamos que recabar eso, ¿no? ¿Qué es lo que se impuso ahí que se crea? Entonces, eso está esa información está en el capítulo 1, en lo que tiene que ver con el concilio de Arles de 314, donde asistieron 3 obispos ingleses, ¿no? Entonces, lo fundamental en esta parte, como vuelvo y repito, mis queridos eh, padres, arzobispo, obispo y reverendos, es que nosotros veamos, ¿sí?, el aporte de los anglosajones en el tema de la formación del derecho común, que después también igualmente ingeriría la formación del derecho canónico, el que nosotros tenemos, del derecho eclesiástico. Al menos acá en Ecuador les había compartido, tenemos el libro de orden sobre la base de esta visión.
¿sí? Donde está derecho procesal, derecho sacramental y todo lo que necesita para que, todo lo que se necesita para poder entonces tener un buen manejo de la iglesia, pero con estos elementos. No sé en el caso de ustedes en Colombia. Porque lo que pasa es que las iglesias normalmente este, obtienen personería jurídica, ¿no? Las organizaciones religiosas, con un estatuto que es común a cualquier otra organización social, ¿no? Y no existe mucho esta diferencia, así como formar una organización de algo, ¿no? Y no hay mucha diferencia con las demás organizaciones seculares. En el caso ecuatoriano no, porque nosotros sí manejamos, como vuelvo y repito, el tema del derecho eclesiástico, donde tenemos todo estructurado, tanto por el Estatuto Nacional, la Constitución y los cánones. Aquí no. Ujú. Aquí, como usted lo dijo, en Colombia hay un modelo del Ministerio del Interior. La parte de cánones, estatutos y cánones eclesiásticos propiamente dicho se maneja a nivel interno de cada iglesia. O sea, el derecho canónico nuestro es interno. Cada iglesia tiene sus cánones y reglamentos. Pero eso el ministerio no lo tiene en cuenta y esa es una de las fallas que estamos presentando. Esta semana hubo un escándalo tremendo aquí con la iglesia de Víctor Cruz Blanco por un tipo que, bueno, hizo cosas indebidas. Que Dios se apiade de él. Y está eso dio pie a que los episcopales sacaron una comunicación diciendo que ellos son los únicos aquí en Colombia, respecto de la comunión oficial, ¿no? Y tienen razón, nadie le quita eso, de que ellos son los únicos que están en comunión con Inglaterra. Nosotros los conservadores aquí en Colombia y en varias partes del mundo tomamos la decisión de no estar en comunión con Inglaterra porque al estar en comunión con Inglaterra querría decir que nosotros aprobamos las herejías de ellos y eso no lo hacemos. Desde el año 1977 con la Sí, afirmación de San Luis, no es reciente. correcto, correcto. Ujú. Entonces por eso la comunicación de los episcopales aquí que salió en estos días, José Javier no la envió, eh, pues es un poco, ¿cómo le digo? Como siempre. Ellos siempre nos han maltratado a los otros anglicanos acá en Colombia, pero yo he tomado la decisión de no pararles bolas. Dejarlos Bueno, que digan lo que quieran. sí, Eh, ujú, hermanos, por favor. ¿hay alguna pregunta de algún hermano ya que estamos en este primero 40 y pico de minutos? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, hermanos? Yo sí tengo una inquietud. Sí, Dentro de este proceso de creación de las constituciones políticas del imperio anglosajón, ellos cuando ya tenían toda su estructura política, civil, ellos tenían muchas prohibiciones con otras comunidades. Esas separaciones, pues entonces, hacía que se tuviesen muchas prohibiciones con otros grupos, con otros pueblos, digámoslo así. Y yo creería pues que dentro de esas prohibiciones algunas personas de pronto no podían cumplirlas. Sobre todo, por ejemplo, en la prohibición del casamiento entre personas de clases sociales o cosas así. ¿Cuáles serían las consecuencias para que a una persona le llegaba por no cumplir con esos requerimientos? ¿Cuáles serían las consecuencias para esas personas que no podían cumplir? Y como acabé de decir, ¿no es cierto? Se mantuvieron las formas como se habían desarrollado, ¿sí? En las localidades originales de los germanos en general, tanto de los que estaban en el norte del continente y también de los anglos sajones. Sí, había esto porque se creía que la nobleza, mi estimado padre, ¿sí? Por ejemplo, que la nobleza descendía de alguna forma de la divinidad, ¿no? Sí, se creía esto, que había algún tipo de superioridad. Y claro, progresivamente esto pues fue también pasando con el proceso de la conquista, como dije, no solamente los guerreros conquistadores, sino también sus propias familias y su entorno también, ¿no?
de servidores, de esclavos. Entonces, se establecieron acá de esa misma forma y tuvieron cuidado, ¿sí?, de mezclarse con las poblaciones o las poblaciones originales que estaban ahí. Es decir, ese fue su experiencia, ¿no? Su manera de ver lo que sería la realidad humana, la realidad social, la realidad familiar de ellos, ¿no? Entonces, se presentó esto, pero claro, por esa razón, después se forman las monarquías también, ¿sí? Y se mantienen un poco estas estructuras de diferencias de clases sociales. Se ha mantenido esto, ¿no? Eh, Esa ha sido la experiencia y la realidad en este cambio. Pero lo importante, lo que estamos aquí tratando ahora, lo importante es la formación del derecho común, para que también entonces el orden de la iglesia sea puesto dentro de la configuración del derecho común, sobre la base de la experiencia, de la costumbre, no donde hay ya leyes establecidas para juzgar los casos, sino principalmente con el aporte de los jurados, ¿no? De los jurados que también intervienen para poder dar su veredicto en diferentes circunstancias. Y retomando lo que estábamos hablando del modelo de orden de las iglesias, por ejemplo, nosotros acá presentado como estatuto dentro del Estado ecuatoriano en las instituciones que regulan el tema de cultos, por ejemplo, nosotros tenemos establecidos los tribunales diocesanos, ¿sí? Donde el obispo es el presidente del tribunal diocesano y es asistido por jueces y con jueces. Y tenemos también dentro del estatuto la formación de la Corte Eclesiástica Nacional. Entonces, cuando se da un caso donde amerita, ¿no?, entrar en el derecho procesal, a lo mejor con un clérigo o con un fiel, ¿sí? Es tratado primeramente en los tribunales locales, en los tribunales diocesanos, donde no va a haber injerencia, ¿no? No va a haber injerencia de los demás diócesis o de los obispos, sino que cada obispo tiene la autoridad de poder tratar y resolver con su propio tribunal dentro de esa jurisdicción eclesiástica, ¿sí? Y después entonces podría venir una segunda etapa donde la persona que ha recibido entonces un fallo del tribunal eclesiástico pueda apelar para que eso se pueda volver a ventilar, a verse, ¿no? El caso de esta persona, finalmente, y eso será definitivo, en la Corte Eclesiástica Nacional, ¿sí? Donde entonces intervienen también otro tipo de nombramientos, ¿no? Tanto de los eclesiásticos como la parte civil, para que puedan resolver este asunto. Claro, también con la participación, obviamente, de abogados, ¿no? Para que se pueda dar el debido proceso y respetando también los derechos humanos. Pero tenemos ese principio, es lo que quiero que veamos, ¿no? Porque lo que va a pasar aquí es entonces que va a ser diferente al tratamiento que se tiene dentro de la jurisprudencia del derecho romano. Y el derecho canónico católico romano, que tiene casi como 1800 cánones, se configuró dentro del derecho, como se dice, del continente, ¿no? Y esa sería una de las diferencias. Recordemos que hemos hablado de 4 aportes fundamentales que salen, ¿no?, de la Edad Media, y con la Reforma quedan establecidos de ese modo. Y por lo tanto también el orden de la iglesia debería manejarse de este modo y no quizá tener un vacío ahí eclesiástico, legislativo, un vacío que no sabemos cómo resolver esto. Entonces tenemos el modelo nosotros acá, ¿sí? Tenemos el modelo. Y claro, por supuesto, padre, acá ya no hay estas diferencias, ¿no? De estratos De clases sociales sociales. dentro de la iglesia, por supuesto, ¿no? Sí. Sí, están los obispos, estamos los obispos, pero no es que, pues, tenemos una procedencia divina. Todos tenemos una procedencia divina, ¿no? Pero desde el Pero, punto de vista social se veía así, allá. pero para complementar algo de lo que preguntó el Sí, reverendo Alexander, hay que mirar bien porque precisamente ese common law que creó el rey Alfredo el Grande. Alfredo, ¿sí? Ese código de leyes, pues ese estuvo así hasta la Edad Media, ¿no? Con la creación de los tribunales reales y todo esto. Pero luego, cuando la Iglesia de Roma toma control, allá todo se regía era por el derecho canónico.
Y eso fue lo que precipitó la ruptura, porque Claro, cuando pasó Inglaterra a ser parte, perdón, desde el ingreso de el 597, después con el sínodo de Whitby, sí, sí, también el derecho canónico de la Iglesia romana, sí, se estableció también ahí, ¿no? Se claro, estableció. claro, Entonces, ¿qué pasó? Que esto trajo un problema porque ya se había desarrollado el derecho común con antelación, ¿no? Y era mucho sí, más práctico. O sea, claro. que los ingleses son pragmáticos. Y por eso querían la resolución rápida de las cosas. Y cuando viene el problema de presentar el pedido de Enrique VIII, por ejemplo, ¿no? De la anulación matrimonial, esto demoró como 6 años. ¿No? Por eso Y la esa fue la mentalidad causa. de ellos era diferente. Entonces, Claro, este lapso de tiempo de estar en relación con Roma le trajo conflictos de esa naturaleza, porque ya se habían desarrollado todo esta forma, ¿no? Del orden de la iglesia también, como también el orden civil político de estas localidades, dentro de esta configuración. Y hay que hablar ahora sí, obispo César, ¿sí? ¿Qué era la base del common law? ¿Qué era la base del common law? El código de Moisés, del Antiguo Testamento. claro. El código de Moisés del Antiguo Testamento, el código del derecho germano, ¿sí? Mm, Del derecho germano, que ahora pasó a ser también parte de los anglosajones, y también códigos que habían de las localidades cristianas de Mercia, de Wessex Wessex. sí, y de Anglia, que habían también códigos ya desde una perspectiva cristiana. ¿Sí? Entonces, eso fue la base del common law. ¿Sí? Y que después daría su aporte en el siglo XVI Thomas Cranmer, que fue doctor en derecho canónico, ¿no? sí. Ujú. Con la Reformatio Legum Ecclesiasticarum. Porque entonces esto estaba unificado hasta el siglo XI, como dije, con el monje Graciano, que fue el que hizo la compilación de lo que había. Después vinieron glosas, interpretaciones, y nació el derecho canónico como ciencia, como ustedes conocen en Europa, ¿no? Pero Ujú. esto no afectó a Inglaterra. Sí, en el tiempo que pasó a relacionarse, digamos, ¿no? Con Inglaterra. Por eso era más que con Roma, por eso era más que necesaria la separación, porque había el tema de la costumbre, ¿sí? De los tribunales. ¿Qué Ujú. es más efectivo? ¿Qué es más efectivo? Porque el derecho romano es ya establecido, ¿no? Y no hay la capacidad de poder analizar las cosas. Por eso se dice que si es que se cae un pedazo de hostia consagrada y se come una hormiga, esa hostia consagrada. Para el derecho romano, la hormiga comulgó porque comió esto que está consagrado, Ujú. para ellos comulgó. Nosotros hacemos uso de los tres elementos para hacer teología y para hacer también el orden. Biblia, tradición y razón, ¿no? Y entonces vamos a tener otra perspectiva de esta definición de lo que estoy diciendo ahora. Sí, reverendo José Javier, perdón. Buenas noches a todos, Buenas Dios los noches. bendiga. Una pregunta, Su Excelencia. Actualmente ustedes en la Iglesia Anglicana en Ecuador han pensado en la configuración y por ende en la legalización de un código canónico anglicano. Nosotros tenemos el libro de orden, el derecho eclesiástico. Eso justamente es lo que estoy diciendo, ¿no? De Tenemos la acuerdo. Constitución, tenemos los cánones nacionales, la Constitución de la Iglesia, los cánones nacionales. Dentro de los cánones está configurado todos los elementos de jurisprudencia eclesiástica que se necesitan, por ejemplo, derecho procesal, ¿sí? Cómo plantear un juicio a un sacerdote o también a un obispo, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos estos temas que son importantes, no para que tengamos frialdad en el manejo de las cosas, sino para que tengamos una identidad, ¿no? Y hablemos todo lo mismo, pero no es igual que el derecho romano, que es inflexible, ¿no? En cambio acá, no, porque lo hacemos sobre la base de la costumbre. Así que se puede modificar. Iglesia reformata en todos los campos, e iglesia siempre reformanda. Entonces, nosotros lo tenemos. Y como habíamos hablado al principio de este curso, podríamos después, ¿sí? Si Dios nos permite, analizar el tema, ¿sí? Del derecho canónico, derecho eclesiástico.
y ver nuestro derecho como tal. Hermano, mire, para complementarle a José Javier, la Iglesia Anglicana Conservadora, dentro de los cánones que están para ser aprobados a nivel de la comunión, o sea, los mismos cánones de la comunión, nosotros los adoptamos para la Iglesia Anglicana Conservadora en Colombia y esperamos que todas las iglesias anglicanas conservadoras donde ya está establecido ese nombre, como en el caso de Filipinas, de República Dominicana, y bueno, y la de los Estados Unidos, nosotros tenemos un derecho canónico. Eh, 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 hay unos procedimientos sancionatorios y todo esto. El problema está en que estamos esperando el sínodo de junio para que esto sea aprobado y podamos nosotros ya con esa aprobación legal de la comunión en el caso nuestro aquí de Colombia, esos cánones los vamos a presentar una reforma estatutaria de la Iglesia Anglicana Conservadora en Colombia, donde el Ministerio del Interior va a tener que aceptar nuestros estatutos y cánones conforme al anglicanismo continuante y conservador. Por el momento, el ministerio nos ha reconocido desde el 2010 a nosotros la personalidad jurídica con unos estatutos que usted no Ujú. sé si sabe, que usted estudia Derecho, José Javier, el ministerio da unos parámetros, Sí, como, como lo decía el arzobispo, que es casi como de todas las iglesias evangélicas. ujú, Y esto ha sido porque el señor obispo, que fue mi profesor de Derecho en la Universidad Católica, el que estaba ahí en la Episcopal, se me escapa ahorita el apellido, ¿cómo es, Germán? Duque. Duque, Francisco, Francisco Duque, él nos armó la guerra a nosotros, a la Iglesia Anglicana Conservadora, porque nosotros en el ministerio sí aparecemos como Iglesia Anglicana Conservadora. Ellos aparecen como Iglesia Episcopal. episcopalina. Sí. Claro. Entonces ellos, furiosos, y no permitieron que nos reconocieran los cánones que ya existían, que ya los teníamos prácticamente elaborados. Ahora, con esta aprobación por parte de la comunión y con el sello que va a venir de los Estados Unidos y todo, el ministerio tiene la obligación de cambiarnos, de aceptarnos esta modificación que vamos a hacer. Eso yo lo voy a trabajar con un abogado que me va a ayudar en ese sentido y si José Javier Capera me quiere ayudar, perfecto. Ahí el próximo viernes Germán va a ir al Comité Distrital de Libertad Religiosa para presentarse y vamos a comenzar también a trabajar desde ese punto de vista. Acabó de salir también se acabó de sacar el decreto. No sé si fue usted que me lo envió, hermano, o Anuar creo que me lo envió. Lo envió a la página. Es así fue Anuar. La resolución del Ministerio del Interior que crea el Observatorio de Libertad Religiosa. Es importante ese Ujú. Observatorio de Libertad Religiosa aquí en Colombia. Mire, esto que estamos hablando acá, esta génesis de la iglesia, de la parte legal de la iglesia anglicana a nivel de Inglaterra, apenas aquí en Colombia nos están dejando respirar, digámoslo así, porque aquí nunca nos han reconocido a nosotros, pues, estoy hablando de los conservadores, como iglesia anglicana, ¿sí? Eh, Quizá también por culpa de algunos de nuestros antecesores, que tienen esa confusión que o sea, quieren hacerse aparecer como casi romanos y no como anglicanos, ¿sí? Es más, los mismos episcopalianos tienen un relajo en la cabeza. Alberto Cutie dijo, no, es que la misa anglicana es igual que la romana, Ujú. punto. ¿Por qué? Porque él viene de Roma y sigue con el Roma en la cabeza. Bueno, entonces ya son las 9. Ujú. ¿Cómo encerramos esto, señor arzobispo? Bueno, entonces, como dije al principio de entrar en el estudio de este capítulo, ¿no? La unificación de Inglaterra,
sería importante entonces que veamos la parte del aporte que tiene que ver con la conformación del derecho, ¿no? eh, Eclesiástico para Inglaterra, que no es el mismo del derecho romano, o los cánones del derecho romano. Ellos tienen el Codex Juris Canonici, ¿no? De la Iglesia Católica Romana. Nosotros tenemos nuestro libro de orden fundamentado en el derecho consuetudinario, sobre la base de la costumbre, con los tribunales, sí, locales, fortalecido con una corte eclesiástica nacional. En el caso de los reinados que hemos hablado, se fortaleció con la conquista de Guillermo el Conquistador y de los normandos, donde entonces los tribunales de la monarquía tomaron todavía más fuerza y control. Ahora, el tema es relacionar entonces cómo pensó Enrique VIII más adelante, ¿no? Y los demás reyes, porque cuando le pidieron también a Guillermo el Conquistador, el Papa, ¿sí? Continuar con el tipo por ejemplo, de donaciones, de entrega de tierras y del dominio que quería, ¿sí? Roma tener sobre Inglaterra. Entonces él revisó y analizó y estudió el pasado, es decir, cómo fue realmente la relación de los ingleses con Roma. Y entonces él vio que no había una imposición completa y dominante, sino que más bien, en verdad, lo que pasó es que fue innecesaria, fue innecesaria, ¿no? Y produjo una paralización y un retroceso al desarrollo, como hemos hablado, de los comienzos y el desarrollo y la evolución del cristianismo en Inglaterra, que es perfectible y que se tiene que perfeccionar, ¿no? Ese es nuestro desafío y nuestro trabajo también. Entonces, uno de los aportes que tiene el anglicanismo, cuando hablamos de anglicanos, del anglicanismo de la Iglesia de Inglaterra, es también la configuración del derecho eclesiástico. Sí, y es que hay que ver una cosa. Aquí en Colombia, el derecho canónico válido es el romano, ante la ley. Es más, los procesos de nulidad de matrimonios religiosos romanos solamente son válidos cuando son proferidos por un tribunal eclesiástico romano, de la Iglesia de Roma. ¿Sí? Entonces, a nosotros, ¿qué nos toca hacer? Que la gente case por lo civil, ¿sí? En el caso de nosotros todavía, porque ni siquiera nos permiten que nuestros matrimonios que celebremos se puedan registrar en una notaría. ¿Por qué? Porque no entramos en el convenio de Derecho Público Interno 001. Ahora en el 002 no alcanzamos a entrar por el término que colocaron ahí los que estaban en ese tiempo, que era de 20 años de existencia de la personalidad jurídica. Y estamos esperando que abran ahorita el compás de que las iglesias que tenemos más de 10 años podamos entrar en ese convenio, poderlo firmar y que nuestros matrimonios sean igualmente válidos que los que realiza la Iglesia de Roma, porque si usted se casa en la Iglesia de Roma, el sacerdote expide el acta de matrimonio y con eso usted va a la notaría y la registra, pero a nosotros no nos permiten. Nosotros no tenemos ese problema acá. No, aquí en Acá no hay Colombia ese sí lo problema, claro. tenemos. Aquí que nos toca decirle a la gente, va a casarse por lo civil en una notaría y luego hacemos la ceremonia religiosa. Aunque estuve hablando con un delegado de la registraduría y me dio algunas indicaciones que dicen que son válidas, pero no me arriesgo. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba antes en otra iglesia, celebré varios matrimonios y los llevé a registro en las notarías, me los registraron normal. Y después de algún tiempo, cuando alguien fue a la notaría a buscar su registro, le dijeron, no, aquí no existe ese matrimonio porque eso fue anulado. O sea, son tan tremendos que anularon un matrimonio que ya estaba registrado. Anularon el registro que porque no fue celebrado por la Iglesia de Roma. Entonces, aquí ustedes saben, mis queridos compañeros de milicia en Colombia, el derecho canónico romano es el que es válido para el Estado, a pesar de que supuestamente es un Estado laico y que tenemos muchos avances grandes en la materia, todavía nos falta. Muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, sí, yo creo que Pero es que este mismo problema se nos presenta no solamente con los matrimonios, sino con cada uno de los De los actos que sacramentos. nosotros. Porque, por ejemplo, un joven que se va a confirmar, por ejemplo,
y necesita la partida de bautismo nuestra para presentarla allá en cualquier iglesia romana, no se la van a recibir y van a decir que eso no es válido, que tiene que volverse a bautizar, que una cantidad de cosas. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en nuestra querida Colombia, porque pues desafortunadamente ellos, nuestros hermanitos de la iglesia romana, no los reciben. José Javier. Sí, estuve leyendo una sentencia porque no se le reconocía la objeción de conciencia a una persona que profesaba el culto anglicano, diciendo que no tenía legitimidad, pues debido a que la iglesia anglicana aparece como una entidad religiosa, no como una iglesia auspiciada por un código canónico. No entendí, no entendí La que objeción de conciencia en términos de la iglesia anglicana, leí no una se lo sentencia, valieron. no se la valieron a la persona que profesaba un culto anglicano. Que usted se dé cuenta, porque a pesar de que Colombia es un estado laico, aquí el gobierno colombiano, el estado colombiano solo reconoce lo de Roma. Es más, los asientos castrenses, en el ejército, en la policía, los únicos que tienen allá entradas son los de la iglesia de Roma. Nosotros no. Es complicado, pero estamos en ese trabajo. Precisamente a Sí, través de los claro. comités municipales y departamentales de libertad religiosa, estamos trabajando arduamente. Yo formo parte aquí de la ciudad donde vivo, delegué al obispo Germán en Bogotá, en Villavicencio está, creo que Alexander, ¿cierto? Y el obispo José. Sí, aquí nos ayudamos. Sí. Entonces, esto es una lucha que hay que darla. Y aquí en Colombia la estamos dando, pero es complicadísimo, hermano. Claro, en el orden y en la organización debemos tener el modelo, ¿no? Inglés, ¿sí? El modelo lo más parecido posible. Yo les decía que nosotros conformamos acá las tres cámaras, ¿no? La Cámara de Obispos, la Cámara del Clero y la Cámara de Laicos. Eso está estipulado dentro de nuestro estatuto como iglesia. Y así entonces tenemos pues, los poderes ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo que lo maneja el sínodo. Pues Sí, tenemos o sea, esa figura, ¿sí? no, arzobispo, aquí en Colombia la iglesia lo tiene, Ujú. pero lo que quiero hacer significar es que ante el Estado colombiano no tiene validez nuestros actos, Eso no ¿sí? puede ser, claro. Mire, lo Nosotros acabo de no, decir José Javier Capera, nosotros no. un confesante anglicano presentó una objeción de conciencia, me imagino que para prestar el servicio militar, Sí, y no se señor. lo dieron. ¿Cómo? Sí, era para prestar servicio militar Por eso. Y no y se él lo decía dieron que que porque no era la iglesia de Roma, imagínense usted. Un atropello a los derechos. Sí, es un atropello a los Claro. derechos. Pero eso se Sí, puede demandar, José sí, Javier. sí. Ahí me está Claro. diciendo el padre Johnny que en el pueblo de él lo tildan de sacerdote falso. Eso es lo normal, Sí, mijo. sí, sí. Así, falso porque no Eso es somos lo romanos. normal. Eso siempre va a pasar. ¿Sí? ¿Y quién dice que somos sacerdotes y obispos falsos? Pues los romanos. Lo que no somos Nos es toca, romanos. nos toca acostumbrarnos y a seguir Mire, trabajando. Así yo trabajando. estaba, yo estaba yendo a un pueblo de Boyacá que se llama Boavita. Y allá son más católicos que una camándula de palo. Pero tenía un buen grupo y el cura del pueblo por el altoparlante dijo que el que fuera a la Eucaristía de los anglicanos iba a ser excomulgado y bueno, y fue casa por casa y nos armó una guerra. ¿Qué hice yo? Yo presenté una queja ante la autoridad máxima de ellos aquí, que es la conferencia episcopal. Me contestaron que iban a analizar el caso. Simplemente eso me contestaron. Sí, ni me llamaron de obispo ni nada, sino señor presidente ¿cómo es que? Se me dio hasta risa, de la entidad Yo sé. religiosa, del ente religioso. Bueno, el hecho es que al curita sí lo sacaron del pueblo porque yo les machaqué y les mandé otra y bueno, lo sacaron, lo mandaron para A otro otro pueblo. lado.
pero ellos, entonces el obispo de la región fue a la región donde yo estaba y habló con la gente y nos armaron la guerra y ponen, ellos no aparecen, ellos mandan los de la Sí, sí, Legión de siempre. María, no sé Ellos qué no cosa, aparecen, claro. la Legión de María y mandan a que nos armen la guerra. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que orarle al Señor, servirle al Señor Jesucristo sin mirar ni a la derecha ni a la izquierda. Si hablan mal de nosotros, pues, si hablaron mal de Jesús, ¿por qué no van a hablar mal de nosotros, hermano? Entonces, tranquilos, sigamos adelante Sí es. y Bueno, este curso de historia de la iglesia nos está aclarando a todos de dónde venimos y hacia dónde sí, debemos ir. así es. Exactamente. ¿Listo? Muy ¿Alguna otra bien. pregunta, hermanos? Puedo hacer una cuña. Sí, claro. En este momento solo faltarían dos hermanos, que es Juan Carlos Pimiento y el padre Javier Chaparro, por cancelarlo de este mes. Ellos me pidieron que les diera un placito para final de mes. Ah, bueno, y el obispo Germán, que también me dijo que le diera un placito. Claro. Faltarían tres. Al otro hermano, al padre Gerardo, pues yo lo saqué del grupo porque él no me dijo nada. Entonces, pues si no dice nada, yo no puedo obligarlo tampoco. Eh, y la segunda cuña. Les suplico a los nuevos, a José Javier, a Germán, a Johnny, que hagan el esfuercito esta semana para lo de los carnets, porque yo ya los mandé a hacer y el Señor está esperando que yo le haga el giro. Eso es todo. Les bendigo y espero que Dios los acompañe en esta semana próxima que se nos avecina, este fin de semana. Oren por mi salud porque no he estado bien desde ayer y les deseo una feliz noche. ¿Alguna Igualmente, otra cosa se nos queda? creo que hemos tocado todos los temas del Sí, sí, capítulo. sí. Sí. No, estuvo muy bueno, muy bueno. Ese tema me encantó. Me encantó porque es bien interesante. Tenemos lo nuestro, tenemos lo nuestro. ¿Sí? Después hablamos los dos arzobispos Bueno, sobre derecho canónico de allá, a ver si lo podemos implementar el sí, libro que sí, usted claro. tiene. Por supuesto, hay que hacerlo. Ponerlo a nivel de todas las iglesias conservadoras. Ujú. Conocer ¿Listo? exactamente. Es parte Bueno, del aporte del anglicanismo histórico. listo, mi hermano. Muy bien. Buenas noches a todos, hermanos. Bendiciones a todos. Buenos días, Su Excelencia. Bendiciones para todos y unidos en oración. Bendiciones. Buenas noches para todos, bendiciones.